Bienvenida un día más a mi canal. Mi nombre es Vanessa y en este vídeo te voy a enseñar a hacer un vestido súper fácil. Además de fácil, es cómodo y muy fresquito. El vestido es este que llevo puesto. Se hace solo con un rectángulo de tela, así que si todavía no te atreves mucho a coser tu propia ropa, es un proyecto ideal. Solo necesitas saber medirte el contorno de pecho. Coges el metro y por la parte más ancha del pecho, por aquí, pues te lo tienes que medir. La medida que te dé la tienes que multiplicar por 1,5. El resultado que te dé va a ser el ancho de tela que necesitas para el vestido. El largo, pues el que tú quieras, pues por la rodilla, un poquito más para abajo o incluso hasta los pies, así un vestido largo que queda súper bonito. Yo me lo he hecho cortito y en el bajo le he puesto un volante porque quede así un poquito más mono y diferente. Para el volante se necesita el doble de tela del ancho que te dé. O sea que te mides el contorno de pecho, acuérdate que es por la parte, por aquí, por la parte más ancha, lo multiplicas por 1,5 y el resultado que te dé, pues el doble. Eso es lo que tienes que calcular para hacer el volante y que luego tengas suficiente para fruncir. En la parte de arriba le he hecho un pequeño dobladillo para que haga así este volantito, que quede más mono. Y luego le he puesto unos tirantes finitos, más que nada pues por adornar un poquito esta zona, ya que al ser tan elástico pues se ajusta perfectamente y no hace falta poner unos tirantes porque queda bien sujeto. Así que tú decides si le vas a poner volantes, si no, si tirantes, si no. Cuéntame cómo lo harías en los comentarios. Si te gusta el vestido, puedes apoyar el vídeo compartiéndolo en tus redes sociales, dándole un like y suscribiéndote al canal. Ah, y recuerda que debes activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo y así no te puedes perder nada. Ahora te voy a dejar con el paso a paso. Espero que te guste.
Tienes que volver a probarte el vestido para colocar con un alfiler a la altura a la que te gusta más el tirante y después lo vas a coser como aparece en la imagen. Y ya tendríamos listo nuestro vestido para estrenar.